Estamos con Alejandro Jasinski, investigador del programa Verdad y Justicia, y vamos a comenzar esta nota yendo 53 años atrás, a la Forestal. Muchos saben qué fue la Forestal, qué implicó en la vida política, social de nuestro país. Otros no, y se van a enterar hoy. ¿Cómo está unido el tema de los empresarios explotadores, aquellos dueños del sistema de dominio del capitalismo de entonces, con este presente? Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Qué vínculo hay entre aquella Forestal 53 años atrás, la moneda propia, el sistema de comercio propio, la explotación, el trueque por el trabajo, con este sistema ultracapitalista que hoy nos gobierna? Bueno, en primer lugar, la hegemonía de la empresa, la hegemonía fuerte que se hace carne en los trabajadores y que de alguna forma los convoca para trabajar y al mismo tiempo que los convoca, los fija. En su momento la Forestal es lo que hacía a través del sistema de viviendas, de moneda, de comercio propio, lo fija al territorio en el que están. Y a partir de ahí comienza una relación bastante tortuosa en un comienzo, tanto es así que los trabajadores de la Forestal, por ejemplo, sufren a poco de comenzar la fábrica, estamos hablando aproximadamente de 1910, la epidemia de viruela y de sarampión, producto de las condiciones insalubres, no solo de la fábrica, sino del sistema de vivienda en que se encontraban. Y la principal correlación histórica que uno puede ir tejiendo desde ese momento y todo lo que fueron las masacres de finales de los años de la década de 1910, no solo la Forestal, sino también la Patagonia Rebelde, que también retratara Bayer, la masacre de Gualeguaychú, la masacre de Oncativo, la masacre de Las Palmas, bueno, la de Bacena, digamos, toda esa serie de... Adalbert Kriker Bacena, que después tuvo un descendiente ministro de Economía también en tiempos de la dictadura. Sí, ¿no? exacto. Y bueno, y todas esas masacres tienen que ver justamente con un sistema empresarial que se organiza en base sobre todo a la coacción y una organización obrera que va surgiendo, que va teniendo poder y que se va transformando para el capital en un obstáculo a superar, y esa organización es potente y recupera o consigue un montón de reivindicaciones, ¿no? Antes de seguir, me quiero un poco remitir otra vez, si me permitís, a tu libro, La Forestal, porque vos en un momento determinado marcás con mucha claridad el vínculo entre la empresa y la capacidad de crear el propio sindicato para tener el control de los derechos de los trabajadores bajo su ala, ¿no? ¿Cuánto de esto ha influido luego en los golpes, comandos del sistema capitalista a partir de los golpes de Estado, civiles, militares, empresariales que hemos tenido? La Forestal da un ejemplo en su momento, que es la creación de la Gendarmería Volante. Que marca una línea de trabajo. Sí, es una... A ver, en su momento era un gobierno democrático, el primer gobierno electo sobre un sufragio universal, y la creación de la Gendarmería Volante, que es una creación del gobierno provincial de Santa Fe, que no era un territorio nacional como sucedió con la masacre de la Patagonia, sino que era un gobierno provincial electo, el radical Enrique Mosca, que después es vicepresidente por la Unión Democrática en el 46, exacto. Bueno, ese gobernador crea una fuerza oficial que supuestamente iba a estar al mando del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, pero que sin embargo el mismo decreto establece que lo financia la compañía, ¿no? Y esa fuerza que se compone, entre otras cosas, por oficiales militares que ya estaban expulsados de la fuerza por sus comportamientos, que iban girando alrededor del territorio nacional y que llegan a Santa Fe para comandar esa fuerza, que es una fuerza criminal, una fuerza terrorista, ¿no? Que va al territorio de la Forestal. Y apenas llega, digamos, lo que después van a denunciar legisladores provinciales, denuncian los propios obreros, es un sistema de tortura, de masacre, de persecución, que termina con aproximadamente, la vanguardia socialista en su momento se anima a aventurar en 600 trabajadores asesinados, ¿no? Los relatos de las torturas, y no solo de las torturas, sino de la presencia de los empresarios. Claro, me haces acordar a Ledesma, los Blaquier, el sistema en el ingenio del propio sindicato, para evitar que se pudieran unir con toda la industria del azúcar, ¿no? Sí, es la participación empresarial, y no solo la participación, sino la iniciativa empresarial, claro, en la represión. Y creo que eso es lo que va a marcar por ahí una continuidad o un punto de contacto con lo que es la represión y el terrorismo de Estado en los años 70, ¿no? Donde nosotros
investigamos la responsabilidad empresarial en las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Pudo haber existido una responsabilidad del Estado en la permeabilidad que se le dio al funcionamiento de la política empresaria a la hora de despojar a los trabajadores y poner un ordenador dictatorial sobre todo esto, que incluía incluso la desaparición, ¿no? En los años 70, sin duda, o sea, el establecimiento de un... Aunque arranca de mucho antes. Sí, de un sistema represivo ilegal que se establece y del cual forman parte, digamos, algunos, un sector del empresariado nacional y extranjero. En el caso de la forestal era un gobierno democrático. Es mucho más difícil poder dilucidar eso, sin duda que el comportamiento de esa fuerza oficial financiada por el privado, por la empresa, digamos, en su momento los titulares de los diarios llegaron a decir que se trataba de un crimen de lesa humanidad, cuando todavía no estaba conceptualizado en el universo jurídico internacional como lo que hoy conocemos como crimen de lesa humanidad. Sí, podemos realizar en este programa otro capítulo. Me gustaría que luego sigamos con el tema del valor del gobierno democrático, ¿no? Porque las principales inflexiones que produjo el capitalismo nativo con toda la logística de la extranjería se hizo bajo gobiernos democráticos, ¿no? Salvando el terrorismo de Estado cívico-militar, que fue la máxima expresión del neoliberalismo en la Argentina. Volvemos, digo, ¿es factible este desarrollo de impunidad neoliberal sin este proceso que vos estás investigando de los grupos empresarios en la apropiación? Lo que podemos nosotros pensar, sobre todo lo que nos aporta la investigación que hicimos junto a CELS, a Flaxo y a la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que ver con las secuelas de eso. Es decir, nosotros cuando pensamos hoy el régimen laboral, el régimen de flexibilización que se había impuesto en los años 90, la terciarización como consecuencia también, como efecto, digamos, de una política muy agresiva contra los trabajadores, que la encontramos como con su punto de inflexión en los años 70. No a partir de la dictadura, sino unos años antes, pero con fuerza a partir de la dictadura, a partir de la modificación del régimen de acumulación económica y del régimen laboral y sindical, ¿no? El retroceso que se impone en ese momento, digamos, casi no se logra revertir en ningún momento. La tasa de sindicalización hoy en día, digamos, que también habla mucho de eso. Y bueno, en buena medida, digamos, es muy difícil comparar si lo pensamos en cómo accede hoy un gobierno como el actual, que accede mediante el voto, electo, legítimo, si se quiere. Pero, digamos, en su momento, digamos, si uno piensa en figuras que atan aquella condición, digamos, con la actual, evidentemente hay una continuidad de dominación de grupos empresarios que son los que, digamos, se transforman en dominantes en ese momento y que hoy en día siguen llevando, digamos, la conducción de la economía. La apropiación del poder económico por los empresarios necesitó el terrorismo de Estado y el terrorismo cultural para poder solventar esa maldita lógica, ¿no? Para cerrar, te pregunto en 30 segundos, este presente ha demostrado que aparte de todo ese sistema de dominio, hoy ya tienen también los empresarios el sistema de dominio argumental cultural sobre la sociedad. Bueno, es un tema, sí, podría decirse que sí, o sea, hay una forma de hegemonía del discurso empresarial que se impuso, por lo menos en esta etapa, a pesar digamos, de 12 años donde, digamos, parecía haber un punto de inflexión en esa lógica, pero que sin embargo no termina de romperse y que tiene que ver con el discurso de lo que conocemos como el discurso neoliberal de los 90, ¿no? Esa cosa, ese individualismo feroz, esa, digamos, perspectiva de progreso individual en función de lo privado, del egoísmo, digamos, todos esos valores creo que están muy presentes y que, digamos, de repente parece que no hubiera nunca habido un retroceso en ese sentido y con un discurso por ahí muy llano, digamos, termina accediendo un gobierno como el actual, que lo primero que hace es aplicar un tarifazo brutal y, bueno, todas las medidas que vamos viendo y que sufrimos. Alejandro, yo te quiero agradecer tu gentileza de estar aquí. No, gracias a ustedes. Vamos aprendiendo de a poquito cada vez más. Gracias a ustedes por invitar.
Y cerramos esta entrevista, pero volvemos en un ratito. Ahora vamos a compartir este momento con uno de nuestros columnistas. Hay algunos términos que se repiten con insistencia en los discursos oficiales y que no creo que sea para nada casuales. La emoción, el entusiasmo, la felicidad, la alegría. Y me enteré hace poco, cosa que no sabía, que existe un gabinete del disfrute dentro del gobierno. ¿Qué lugar vienen a ocupar estos términos que creo que son intencionales, que buscan conseguir una reacción de adormecimiento en la gente, de un placer neutro? El término felicidad, por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Lo que más ansía el hombre. Hay un texto de Freud, El malestar en la cultura, donde Freud dice que ¿qué es lo que más quiere el hombre? Ser feliz. Mientras tanto, se distrae creyendo que lo que quiere es el poder, la riqueza, la fama, pero lo que más ansía es amar y que lo amen. Es decir, ser feliz. Por lo tanto, fíjense qué fina que es la selección del término, porque apunta al mayor deseo del ser humano. Entonces, en una situación complicada, en una situación de escasez de muchos recursos que hasta ahora tenía, que le prometan la felicidad es enorme, porque la persona se va a aferrar a esta promesa para poder mitigar su padecimiento, sus problemas diarios. Y aferrado a esa promesa, cuando va viendo que igual no se cumple, la exacerba, necesita creer más. Entonces, esta promesa se puede volver un cinismo, se puede volver una acción muy desmedida y cruel hacia la persona que ingenuamente, crédulamente, lo que quiere es eso, y se lo están prometiendo. Le están diciendo que saben cómo darle esa felicidad. Y esa felicidad nunca es completa, mal que nos pese, quisiéramos que sea completa, que sea para siempre, lleva a una gran frustración. Entonces, marcarle a la persona que esa frustración está dada porque, por ejemplo, el gobierno anterior no le dio toda la felicidad, pero que este se la va a dar, es un excelente recurso de campaña y de gobierno. En esa estamos. La felicidad es una búsqueda individual, pero la cultura puede manipular qué hace con nuestro deseo de felicidad. ¿Sabés que me quedé pensando en esta nota que hicimos recién con Alejandro Jasinski? Y pensaba en la forestal, ¿no? 53 años pasaron de ese control terrible, ese dominio sobre los trabajadores. Le pusieron una moneda, le inventaron una economía. El tipo laburaba y después tenía que ir a consumir a los almacenes de la forestal. Ahí se terminaba el mundo, ¿no? Más control imposible. Le inventaron los sindicatos, le inventaron los dirigentes, le inventaron el principio y el final de la vida. Y me acordaba de la Patagonia rebelde que tantas veces nos contó nuestro maestro Osvaldo Bayer. Esa Patagonia que un día recibe a los uniformados, y esos son llamados por los Menéndez Betti, por todos los grandes dueños del capital. Y después empieza la persecución. Me acuerdo de la Semana Trágica y me acuerdo de los grupos empresarios. Aquí lo hablábamos con Alejandro recién, porque hablábamos de una empresa metalúrgica muy importante. Esa empresa da comienzo a una lucha porque quería doblegar a los trabajadores, estos no querían, era el momento incipiente del anarcosindicalismo previo al comunismo, socialismo, mucho antes que el peronismo. Y los talleres Bacena llamaron a la policía, llamaron a los cosacos, llamaron a todos los sistemas de vigilancia que había, Ramón L. Falcón, y empezó una batalla campal en la ciudad de Buenos Aires. Era como aquellas barricadas de la Francia, que recientemente se cumplió un aniversario de la Revolución Francesa. Los obreros versus los patrones. Y este periodista tuvo ocasión de investigar y de entrevistar a sobrevivientes de aquella época. Allá en la perdida Patagonia, a quien una vez lo derribó del caballo al coronel que fue a dirigir la matanza.
Aquí a unos sifoneros que inventaron una especie de bomba Molotov para poder liberarse de los cosacos en el medio de las calles adoquinadas de entonces. Si vos caminás por las calles de Buenos Aires, los desagotes, por ejemplo, en las calles, muchos de los viejos faroles que todavía nos tenemos presentes son de la fábrica Bacena, de los talleres metalúrgicos. Fue tan grande la matanza que hoy hay una placita que le pusieron Martín Fierro. Enfrente vivía Saúl El Dover Gualdini, un dirigente sindical promovido por Lorenzo Miguel, el líder de las 62 organizaciones, y amparado por un sector de la iglesia global. En aquella época la iglesia tenía grandes intereses, Fiat Matarfer, por ejemplo, le respondía. Miren cómo está cruzado todo el tema empresarial con el tema político-sindical, con el tema social. Pero para no irnos por la tangente, esta investigación que nos contaba Alejandro tiene que ver con ese entramado invisible que nos gobierna, porque a veces uno cree que el gobierno es el que está en el sillón, y detrás del sillón hay un poder mediático, hay un poder judicial, hay un poder de sobornos, hay un poder de dinero que está entramado con lo transnacional, con lo imperial, con lo global. De todo esto tenemos que reflexionar, porque si no nos quedamos en el cuadrito de lo efímero y lo discutimos como si fuera lo histórico, y en realidad no es lo histórico es esto, el pasado que nos forjó a este contexto de la vida, y si no lo entendemos difícilmente podemos hacer nuestro propio contexto de futuro, el que queremos, para nosotros, y no el que nos obligan, haciendo creer que eso es lo que nosotros queremos.